¿A quién le gustaría orar para empezar? Señor, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, por permitirnos llegar con bien, Señor, por poder llegar aquí para seguir aprendiendo, para poder ver a nuestros hermanos. Te damos gracias, precioso Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te pedimos por los hermanos que han pasado por situaciones difíciles, guárdalos, cuídalos, Señor, anímalos. Bendícelos, Padre, te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos hoy a la lección 7 de la gracia de Dios. Dice, somos justificados por la fe en Jesucristo. Esa es la única forma en que podemos ser salvos, pues no somos merecedores de esa salvación. Esto es lo que hasta ahora nos ha enseñado la carta. Pero esto, además de ser creído, debe ser comprendido. Por esa razón, ahora la carta nos explica la razón de todo esto. Lo que vamos a ver hoy es una explicación de nuestra salvación. Ok, vamos a leer hoy Romanos 4, a partir del 4:18 hasta el final del capítulo 5. Romanos 4, a partir del 18, entonces empezamos con Abisaí. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por para nuestra justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel
uno murieron, los muchos abandonaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia del hombre Jesucristo. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Bueno, este capítulo, de hecho la parte que vemos del 4 y la del 5, tiene el objetivo de explicarnos por qué razón la salvación solo puede ser por gracia. Entonces dice, la particularidad de la fe de Abraham es que creyó en esperanza contra Esperanza. Ok, en esperanza contra esperanza. Y ahorita mencionamos a qué se refiere esto. A fin de llegar a ser padre de muchas Naciones. Ok. Padre de muchas naciones, no más de una, y esto ya debemos tomar nota, no es solo padre de los judíos, como aseguran los judíos, son muchas naciones, los judíos no son muchas naciones, solo son una, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto significa que sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Que ya estaba como muerto, y de hecho, aunque todavía vivió 75 años, pero más, que ya estaba como muerto, puesto que tenía cerca de 100 años. 100 años, cerca de 100 años ya. Además de la esterilidad de la matriz de Sara. Ok, entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Bueno, vamos a ver algunos pasajes. Génesis 12:4, Abisaí. Rudy 17:1. Y luego 15 al 17. ¿Ok? Hermana, Génesis 21, del 1 al 7. Serían ahorita los pasajes. Génesis 12:4. Ajá. Génesis 12:4, luego Génesis 17:1. Y luego el último es Génesis 21, del 1 al 7. Ok, esto es para ir viendo lo que el pasaje nos está señalando. Vamos a ver Génesis 12:4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ok, cuando Dios le dijo, te haré padre de multitud de naciones, en la promesa, en la salida, él tenía 75 años de edad, cuando Dios lo llamó, que fuera la tierra que le mostraría. Ok, y habían pasado, bueno, vamos a ver luego Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ok, ahora ahí mismo del 15 al 17, los versículos 15 al 17. Ahí ya dice que era de 99 años. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será su nombre, Sara será su nombre.
y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Ok, entonces Abraham ya de 100 años cuando naciera el hijo, ¿verdad? Y Sara de 90 años. Ahora el 21 del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham al nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de amamar a sus hijos? A hijos. ¿A hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ok, sí. Y entonces dice, Abraham había recibido la promesa a los 75 años de edad. Y habían pasado casi 25 años cuando Dios le reiteró su promesa. Para entonces él tenía 99 años y Sara tenía 89. Y además era estéril. Sin embargo, contra toda esperanza, que es a lo que se refiere el pasaje de que él en esperanza, contra toda esperanza, tuvo la esperanza porque creyó a Dios. Vamos a ver Hebreos 11, 8 al 12. Ok, y es un pasaje, diríamos, en cierto modo paralelo. Romanos 11, 8 al 12. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Ok, y el 12. Por lo cual también nació de uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo, en número innumerable como la arena que está en la orilla del mar. Ok, entonces ambos pasajes, Romanos 4 y Hebreos 11, mencionan a Abraham como que si ya estuviera casi muerto, porque ya era un hombre grande, avanzada a su edad. Dice, así que, volviendo a Romanos 4, así que Abraham no titubeó con incredulidad respecto de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Eso es escrito. Ok, ahí está. No lo quité, bueno, voy a marcar para... Ok, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, pues estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso. Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Ahí es donde está la fe que tuvo Abraham. Por eso dice, por lo cual también su fe. Ese también. ¿también? Sí. Ok. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y esto de que su fe le fue contada por justicia no fue escrito solo por él, sino también por nosotros, a quienes nos será contada nuestra fe como los que haremos que levantar. Los que creen. Como los que creen. Que creamos. Exactamente.
Ok, nos será contada nuestra fe con justicia como los que creen en aquel que levantó de los muertos ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Ajá, a Cristo, a Jesús. A Jesús. Ok. A ver, porque estoy viendo en qué pasaje estamos. En el 24. Ah, ok. Ah, sí, es que estoy viendo ya el capítulo 5. El 24, ok. Aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Ok. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado. Muchos términos que luego hay que ir considerando. Aquí el término resucitado y luego para nuestra justificación, otro término más, ¿verdad? El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por tanto, habiendo sido ¿qué? Justificados. Por tanto, habiendo sido justificados. Por la fe. Exacto, por la fe. Tenemos paz para con Dios. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces este ya es el inicio del capítulo 5. Y aquí entonces ya empieza a darnos estas promesas para, ya empieza a enfocarse en nosotros. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada, es el versículo 2. Hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ok, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo y por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es esa gracia de la que está hablando? El versículo 2 se refiere como esta gracia a la paz. Ya estaba puesto. ¿Tampoco lo cambié? No. Bueno, que ya fueron ayudas ahí para que no se cansen escribiendo. Tenemos esta gracia a la paz con la cual somos sustentados para llegar a la gloria. A la gloria de Dios. Dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, vamos buscando ir explicando todos estos términos. Dice, ¿a qué se refiere la esperanza de alcanzar la gloria de Dios? Esa sería la pregunta, que dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, como hemos ido entendiendo en algún modo y a lo largo de la carta vamos a verlo, la esperanza de alcanzar la gloria de Dios es llegar a ser como Cristo. Entonces, a llegar a ser como Cristo, a eso se refiere, llegar a ser como Cristo. Esta esperanza de llegar a la gloria de Dios es llegar a ser como Cristo. Por eso cuando dice en 2 Corintios que esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, se refiere a esta transformación para llegar a ser como Cristo. Bueno, a esta esperanza en la que nos gloriamos se unen también, ¿cuál es el siguiente tema en el versículo 3? Tribulaciones. Las tribulaciones, ok, se unen las tribulaciones. Está la esperanza y también están las tribulaciones que contribuyen a la gracia de Dios. Ok, ¿y cómo contribuyen las tribulaciones a la gracia de Dios? Al perfeccionarnos y por eso también nos gloriamos en ellas. Dice que nos gloriamos en la tribulación, en las tribulaciones. Ok, aquí es donde uno empieza a tocar el tema de los conflictos, los problemas y por qué
razón Dios permite esos problemas. Dice, ok, la cadena generada por la tribulación es, primero está el término tribulación, produce paciencia. Ok, paciencia. Luego en la Reina Valera utiliza solo un término, dice prueba. Las demás versiones, porque chequé algunas, dice carácter probado, que es la prueba. Ok, carácter probado. Entonces, la tribulación produce paciencia, la paciencia el carácter probado y el carácter probado la esperanza. Vamos a verlo en Santiago 1 del 2 al 4, sigue Abisaí, luego Rudy, 1 de Pedro 1 del 6 al 7. ¿Ya? Sí. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Ok, entonces estamos hablando de las tribulaciones, los problemas, las pruebas. Estas deben producir paciencia o perseverancia, lo cual tiene como finalidad que seamos perfectos e íntegros. Ok, vamos a ver 1 Pedro 1 del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ok, entonces, si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, luego el 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ok, entonces, la prueba es que tengamos nosotros que experimentar pruebas. Es para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria. Nuestra fe está siendo forjada en medio de las pruebas. Ok, esta esperanza se sustenta en el amor de Dios que ha sido derramado ¿dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. Que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces está esta esperanza se sustenta en ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este amor se manifiesta en que mientras aún éramos débiles. Éramos débiles. A su tiempo Cristo murió por los impíos. Okay, algunos cristianos se confunden entre la palabra limpios e impíos. Y entonces por eso hay que ver el acento siempre, ¿verdad? Cristo murió por los impíos. La expresión en el tiempo señalado o a su tiempo, que es como viene en la de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, a su tiempo, se refiere a que la salvación de Cristo ocurrió en el momento planeado por Dios y no por accidentes, como dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok, entonces cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando era el tiempo correcto, Dios envió a su Hijo, no fue por accidente, sino que fue a su tiempo o en el tiempo señalado. Y ocurrió cuando nosotros, los impíos, no estábamos interesados en Él. Entonces, por eso es el amor de Dios manifestado. No era algo que le pedíamos a Dios, fue algo que Él nos quiso dar. Por eso señala que difícilmente habrá quien muera por un justo. Difícilmente. Y luego da una concesión. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Por el bueno, poniendo ahí un estándar un poquito más bajo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún Pecadores,
pecadores, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ni justos ni buenos, éramos pecadores. Y es cuando Cristo murió por nosotros, cuando éramos pecadores. Así que ahora que hemos sido justificados por su sangre, ahí en el versículo 9, entonces mucho más habiendo ahora sido justificados por su sangre, mucho más seremos salvos ¿de qué? De la ira. De la ira de Dios. Por medio de él, o sea, de Jesucristo. Ok, justificados por su sangre, la de Jesucristo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados. Cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. Y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, algunos de los términos que vemos: justificación, redención, vimos por ahí otro: justicia, resucitado, gloria. Bueno, ahora habla de que somos salvos por su vida, por la vida de Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos, o sea, no solo fuimos salvos, también nos gloriamos en Dios, es decir, ahí recibimos nosotros gloria, y esto deriva en el gozo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Otro término más que agrega al vocabulario que estamos viendo, ¿verdad? Reconciliados. El versículo 9 menciona dos efectos de la obra de Cristo. El versículo 9 que acabamos de pasar dice ser justificados y salvos de la ira de Dios. Son dos aspectos. Por eso decíamos que en el término salvación se une la justificación y el perdón de los pecados. Bueno, la salvación no solo es ser libres del pecado, también somos libres de la ira de Dios y del castigo eterno. Ok, entonces parte de nuestra salvación, la justificación y el pago de los pecados, que aquí habla ser salvos de la ira de Dios. Así que fuimos reconciliados con Dios por medio de la sangre. De la muerte. De la muerte. En este caso sería de la muerte. Seremos salvos por la muerte de su Hijo Jesucristo. Ok, entonces ahora empieza a hablarnos del pecado, por qué tenía que ser de esta manera. Bueno, según el versículo 12, que es donde vamos, la relación entre el pecado, la muerte y Adán es que por medio de Adán entró ¿qué? El pecado. El pecado. El pecado entró en el mundo por medio de Adán. Por el pecado, la muerte. Así es. Entonces, y por el pecado, la muerte. ¿Ok? Que se extendió a todos. Pues todos hemos pecado. Y por lo tanto morimos. Todos hemos pecado. Ahora, ¿existía el pecado en el mundo antes de que surgiera la ley? De acuerdo al versículo 13. ¿No? Sí. No. Bueno, en el 13, ¿qué dice? No hay... Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Ok. Sí, es cierto. Antes de la ley había pecado. Es una realidad. Entonces, ¿existía el pecado en el mundo antes de que surgiera la ley? Sí. Y lo vemos sobre todo en Caín, ¿verdad? Okay. Pero ¿por qué el pecado no se tomaba en cuenta? Porque no había ley. Exacto, porque no había ley. Entonces, por eso dice el 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Es decir, no había nada que lo hiciera visible. Ok,
Así que la muerte reinó desde Adán Hasta Moisés. hasta Moisés. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Estaban muertos espiritualmente. Y esto involucra a personas como Abraham, que fue justificado, declarado justo por su fe, como Noé. Bueno, entonces, desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. El pecado de Adán diríamos que es llamado el pecado original porque de ahí proviene todo el resto del pecado. No fue necesariamente igual, pero siguió siendo pecado. Dice, recordemos que la función de la ley era hacer evidente el pecado, o más bien es hacer evidente el pecado. Lo sigue manifestando. La muerte es el resultado del pecado, así que aunque no había ley que lo manifestara, antes de Moisés las personas estaban muertas en pecados, aun si sus pecados no eran igual de malos que el de Adán. El pecado podía ser diferente, pero el resultado era el mismo. Ok, entonces la muerte. Adán entonces nos dice, y es lo interesante, que pone a Adán como el origen del pecado, y en el versículo, bueno, al final del versículo 14 nos dice que Adán es figura, Adán es figura del que había de venir. Ok, no nos dice quién, pero entendemos que este es Jesucristo, ¿verdad? Jesús, Cristo, Jesucristo. Ok, seguimos con las lecturas. Vamos ahora con, ¿a quién le tocaba? Ok, primero a los Corintios 15, 45 al 49. Y luego vamos en otra parte, ahí te quedas en primero a los Corintios 15 para ver el siguiente pasaje. Primero a los Corintios 15, 45 al 49. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último, Adán, espíritu que da vida. Hasta el 49. Sin embargo, el espíritu no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Ok, entonces aquí dice, el primer Adán es terrenal. Ok, así lo menciona, ¿verdad? Es terrenal. Dice que es alma viviente. Y luego dice que, ok, si leemos al 49, así como hemos traído la imagen, ¿sí dice? A ver. Si leemos esta parte. Me olvidé el 49. Sí. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, tenemos también la imagen del celestial. Ok, entonces, cuya imagen ahora traemos. Ok, como traemos la imagen del terrenal, todavía se manifiesta en nosotros, aunque cada vez se debe manifestar la imagen de Jesús. Ok, esto es hablando de Adán. El segundo Adán es del cielo. El segundo Adán es del cielo. A todos modos aquí pongo las respuestas, pero ¿para qué? El segundo Adán es del cielo, es espíritu que da vida. Cuya imagen vamos a traer. Este es Jesucristo. Adán es uno, Jesucristo es llamado el segundo Adán o el último Adán. Ok. La dádiva, o sea, la gracia de Dios, es diferente, volviendo ahora a Romanos, pero ahorita vamos a volver aquí. Ok, dice que la dádiva, es decir, la gracia de Dios, es diferente a la transgresión de Adán, por la cual muchos murieron. Muchos murieron por el pecado de Adán. Bueno, diríamos que todos, pero pone aquí en la carta, muchos murieron. Mientras que por la gracia de Jesucristo, el don y la gracia de Dios, ¿qué pasó con ellos? Abundaron para muchos.
Ok. Abundaron para muchos. Luego, vamos a ver segunda a los Corintios, primera a los Corintios 15, ahora el 21 y 22. Pero 15. Ajá. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ok, entonces la muerte entró por un hombre, por un hombre, nada más por Adán. De hecho, no fue ni por Eva, fue por Adán, porque Adán recibió el mandato cuando todavía Dios no creaba a Eva. La muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren. En Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos recibirán vida, ¿verdad? Refiriéndose a todos los que han de ser salvos. Esto nos lleva a una extensa comparación, volviendo aquí a Romanos 5. Empieza a hacer una comparación aquí de la obra de Adán, la obra de Jesucristo. Por Adán vino el juicio. En este caso, es el 16. Dice, tampoco cede con el don como lo que como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de la transgresión. Entonces, lo que vino, ¿dónde vamos? Es el 27. Por Adán vino el juicio como resultado de una transgresión que resultó en la condenación. Ok, esto es lo que ocurrió con la obra de Adán. Mientras que por Jesús vino la dádiva que resultó en justificación. Esos son los términos. Juicio, condenación, justificación. Esta dádiva vino como resultado de muchas transgresiones, es decir, por el pecado de todos. Dios mandó la dádiva, nos entregó la dádiva debido al pecado de todos. Si no hubiera pecado en el ser humano, Dios no tendría que haber enviado esta dádiva. Por la transgresión de Adán reinó la muerte. Ok, es el 17, ¿verdad? Reinó la muerte. Pero por medio de Jesucristo reinará en vida. Ok, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ok, traté de simplificar los términos, si es muy amplio y muy... en realidad expande mucho toda la terminología, entonces traté de ponerlo de una manera más sencilla. Ok, la transgresión reinó la muerte, por medio de Jesucristo reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Luego pasando al siguiente versículo, así que dice, es el 29, ¿verdad? Sí. Así que tal como por una transgresión resultó la condenación. Es el 18, ¿verdad? Resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, o sea, el de Jesús, resultó la justificación, ok, estamos poniendo los opuestos, ¿verdad? Por un lado condenación, por el otro justificación de vida para todos los hombres. Ahora en el 19 dice, porque por la desobediencia, porque ese fue el pecado de Adán, desobedecer, ¿verdad? Como por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de Jesucristo, bueno, aquí dice de uno, y yo fui el que le puso de Jesucristo porque entendemos que es de él. Los muchos serán constituidos justos.
Unos pecadores por causa de Adán y justos por la obra de Jesucristo. Ok, finalmente el 20. Recordemos que la ley se introdujo para que abundara la transgresión, es decir, se mostrara todo el pecado que había. Ok, es como haber encendido la luz con la ley y se viera todo lo que estaba mal, todo lo que estaba sucio. Ok, se introdujo para que se manifestara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. La gracia. Si uno deja manifiesto que prende la luz, el lugar está sucio, todo lo que puede hacer es limpiar. Bueno, digamos que es un ejemplo de la obra de Dios. Esto significa que la gracia siempre será mayor que el pecado, porque donde abunda la transgresión, sobreabunda la gracia. Entonces la gracia siempre será mayor que el pecado para cubrir todo pecado. Y finalmente en el 21. Así que como el pecado reinó en la muerte. Ok, el pecado reinó en la muerte. Todos los que están muertos pecan. Así también la gracia reina por medio de ¿qué? La justicia. De la justicia. El pecado reina en la muerte, la gracia reina en la justicia para vida eterna. Mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces no sé si queda claro todas las comparaciones que fue haciendo, porque eso es lo que busqué ir haciendo. En realidad les digo, esta carta no es en sí difícil si uno va siguiendo todo el hilo, pero sí es cierto, los términos están ahí, hay que irlo entendiendo, hay que ir entendiendo las frases, pero ya una vez explicado, y es que es muy amplia en sus explicaciones cada versículo, entonces vamos encontrando que es fácil de comprender, pero no sé si hay alguna pregunta. No. Ok. Bien, entonces pues vamos a orar para terminar. Recuerdo que hay reunión de varones el sábado, Dios mediante, a las 8 de la noche. Y pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre, agradecemos, Señor, por todo tu cuidado y tu bondad, Señor. Gracias por el amor que has manifestado en nuestras vidas. A través de todo lo que hemos visto, Señor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y con Él recibimos vida cuando estábamos en muerte, Señor, porque la dádiva es la que nos ha llevado a esta justicia en Cristo y ya no estamos bajo condenación si hemos creído en Él. Por eso te damos gracias, Padre, por todo lo que has explicado en tu palabra para que nosotros tengamos claro de qué manera nuestra salvación fue llevada a cabo. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos sigas ayudando a seguir creciendo, a seguir conociéndote más y a seguir ofreciendo nuestras vidas delante de ti, Señor, para que esto sea grato para ti, Señor, y que nosotros podamos comprender tu obra, tu voluntad, Señor, y tú te sigas manifestando con poder. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y rogamos que tú sigas actuando en la vida de cada uno de los que estamos en este estudio, Señor, los que están viendo la distancia, y que todo esto sea para tu gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Nos despedimos de quienes nos ven por internet. Dios les